Viernes 5 de febrero del 2016. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Fernando Bustamante, asambleísta independiente, desafiliado de Alianza País. El derecho inherente de los seres humanos de expresarse libremente, su oposición al paquete de enmiendas y las vanidades que sugiere el presidente ahí en las desafiliaciones de su movimiento. También Sabina Alquire, directora de la iniciativa de la Universidad de Oxford sobre una nueva metodología de medición de la pobreza de una manera multidimensional. Lo vamos a examinar. Y también hoy estará en nuestros estudios Diego Borja, expresidente del Banco Central, integrante del movimiento Democracia Sí. La situación económica del país, propuestas de planes para evitar caer en una profunda crisis, las vamos a revisar. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Hola Lenin, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, Steffi, un buen día para todos nuestros televidentes. Se encuentra ya con nosotros el asambleísta Fernando Bustamante, recientemente desafiliado del movimiento Alianza País. Asambleísta, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Un saludo muy cariñoso, ¿cómo está? Muy bien, usted que hasta hace pocos días fue presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, ¿qué considera debería ser esa comisión, así como el gobierno en general, ante las agresiones que la guardia personal del presidente turco Erdogan profirió ayer contra mujeres que se manifestaban en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, así como contra un asambleísta de país que intentaba defenderlas? ¿Cuál debería ser la respuesta de un país soberano como el nuestro? Bueno, muy buenos días. Bueno, en primer lugar, obviamente, nuestra Cancillería debe investigar exactamente lo ocurrido. Se deben determinar exactamente los hechos, los acontecimientos y las circunstancias. Yo creo que la comisión parlamentaria, la comisión que yo presidía hasta hace pocas semanas, obviamente debe estar vigilante, debe estar monitoreando esta situación a fin de que se esclarezca plenamente lo ocurrido. Obviamente, si hubo extranjeros ejerciendo actos de, digamos, de violencia o pretendiendo ejercer alguna jurisdicción en el territorio nacional, eso es una materia diplomáticamente seria. Yo entiendo que nuestro país tiene mucho interés en sus relaciones con Turquía. Hay buenas razones de conveniencia nacional para que mantengamos una excelente relación con ese país, pero de ahí a tener que soportar o tolerar que personajes o personeros, peor si son de seguridad de ese país, actúen en nuestro territorio y lo hagan de una manera además problemática, obviamente es algo que no se podría permitir. Mire, le voy a recordar, años atrás, cuando el presidente Bush visitó Chile, no le recuerdo exactamente las fechas, hubo un incidente en que la seguridad del presidente Bush intentó tomar el control de los accesos al local donde se estaba realizando la reunión del presidente Bush con otros mandatarios latinoamericanos. Y eso provocó una enorme molestia diplomática de parte del gobierno chileno. Realmente hubo consecuencias en la relación bilateral. Y estoy hablando de un gobierno chileno que ciertamente en ningún caso enemigo, ni mucho menos hostil a los Estados Unidos de América, todo lo contrario. Yo creo que nosotros podemos tener excelentes relaciones con el gobierno turco, pero también tenemos que pedir el autocontrol, el respeto y que se mantengan en su lugar los elementos de seguridad que pudieran acompañar a la elección turca. Pero como le digo, yo no puedo anticipar un criterio hasta no conocer exactamente las circunstancias de lo ocurrido, y eso es una obligación de nuestra Cancillería. Nuestra Cancillería tiene que esclarecer esos hechos, y si hubo acciones reñidas, incluso no solo con el decoro diplomático, sino con la ley ecuatoriana, obviamente tomar las medidas para que se repare lo que quiera que se hizo mal. Eso es lo que le podría anticipar con un criterio. O sea, la amistad es muy buena, pero tiene que ser bilateral, tiene que haber respeto mutuo. Las personas agredidas, se indica y se evidencia en las imágenes, estaban manifestándose, estaban protestando por la presencia del presidente turco Erdogan, a quien se lo acusa de cometer un sinnúmero de violaciones de derechos humanos en su país. Y es precisamente eso lo que se ha reprochado como línea de conducta en el gobierno de Rafael Correa. Se han referido distintas organizaciones sociales desde hace mucho tiempo que cuando ellos están protestando en contra de distintas políticas, se tiende a la criminalización justamente de esa protesta social. Cuando usted era ministro de Seguridad Interna y Externa, asambleísta, alimentó quizás los argumentos de esos grupos con lo que ocurrió en Dayuma,
¿usted, en función de aquello, no se considera de cierta manera corresponsable de estas acusaciones que se dan en estos tiempos respecto a la criminalización de la protesta social en el país? A ver, mi posición es la siguiente. La protesta social es un derecho, pero debe realizarse dentro de la ley. Es sencillísimo. Toda protesta debe ser no solo permitida, insisto, es un derecho. Sin embargo, obviamente, si las personas que protestan cometen tropelías, destrozos o agreden a terceros, peor si agreden a miembros de la fuerza pública, obviamente esa es otra cosa. Eso no se llama protesta social. Esa sería mi posición general sobre el tema. Yo creo que hay que evitar cualquier confusión entre las dos cosas. Yo sería el primero en criticar, y soy el primero en criticar, que se intente criminalizar lo que son legítimos actos de protesta. Si las personas que ayer estaban manifestando estaban haciendo uso de su derecho a la protesta, y siquiera le explico el trasfondo que hay ahí detrás, obviamente no podían ser reprimidas de la forma que aparentemente han sido reprimidas. Habría que, insisto, verificar el contexto de esos videos, habría que verificar las circunstancias exactas, y además con qué autoridad actuaron los personeros turcos que aparentemente estuvieron involucrados. Pero, como le digo, imagínese, ¿qué es lo que pasa con el tema de Turquía? Como usted dice, existe toda esta presunción de que el gobierno turco comete algunas violaciones a los derechos humanos. Existe ese temor, y yo no puedo afirmarlo porque no habría que investigarlo. Pero también hay otra cosa. En nuestro país existe todo un movimiento de solidaridad con el pueblo armenio. Usted sabe, en los años 20 del siglo pasado, hubo un genocidio en Turquía en contra del pueblo armenio. Algunos dicen fue algo así como el ensayo general para el holocausto judío de la época nazi. El gobierno turco no quiere reconocer, se rehúsa terminantemente a reconocer que tiene alguna responsabilidad en este genocidio espantoso, que murieron tal vez incluso millones de personas. En nuestro país existe un movimiento de solidaridad con el pueblo armenio, los hemos tenido incluso en la Asamblea. Y claro, sí. Entonces, son una serie de trasfondos que hay sobre esto para explicar un poco lo que pudo haber ocurrido ayer. Sí, sí. Ahora, yo quisiera, ya en lo que refiere al tema de su desafiliación de Alianza País, primero escuchar lo que dijo el presidente de la República a propósito de ello. Yo creo que Fernando Bustamante, Osvaldo Larriva, jamás voy a decir que son deshonestos, ¿no? Son muy inteligentes los dos. De hecho, Fernando Bustamante era de los asambleístas más capaces. El problema de los compañeros es pura vanidad. Fernando Bustamante no quiso pelearse con su círculo intelectual. En Alianza País somos un movimiento voluntario, nadie está obligado a pertenecer en Alianza País, pero disciplinado, como todo movimiento político revolucionario. Se discute, pero profundamente. Pero cuando se toma una decisión, todos nos alineamos en esa decisión. Y el que por motivos ya, por ejemplo, compromisos, que toda la vida, si ha estado involucrado en tal cosa y tiene que votar contra eso, etcétera, por cuestiones de conciencia, no puede votar, puede mandar su alterno, puede no ir o puede avisar y va a abstenerse. Pero se habla. Fernando nunca habló. Y ese momento, el de las enmiendas, se abstiene y después Estrellita de Navidad, y él es el crítico, el consciente, el ético, todo el resto somos entonces antiéticos, no es el que defiende principios, el resto no sé qué estamos defendiendo, pura y simple vanidad. Como dice Al Pacino en la película esa, El abogado del diablo, vanidad, mi pecado favorito. La vanidad hace tonto al hombre más brillante, y la vanidad permite las más grandes de lealtades. Asambleísta, ¿por qué le tomó tanto tiempo darse cuenta que el Movimiento País no se podía discrepar? Otras personas lo señalaron ya hace algunos años. Alberto Acosta, César Rodríguez, Gustavo Larrea, por mencionar solo a tres. Bueno, al primero no es de darse cuenta, ¿no? Aquí hay un proceso paulatino, un proceso prolongado, un proceso que se va dando gradualmente, en que yo diría que se va cerrando la posibilidad de un debate significativo. Sí hay posibilidades de debate, yo no lo voy a negar, pero la sensación que tienen muchísimos asambleístas o muchos miembros del Movimiento País es que finalmente no importa lo que se diga, no importa lo que se discuta, eso no influye en las decisiones. Y creo que está reflejando un sentimiento, el mío en todo caso, ha llegado un momento. ¿Qué hace uno? Dice, bueno, vamos a intentar hacerlo y vamos a buscar dar opinión.
Se hace una y otra vez, y la sensación que queda es que al final de cuentas el ejercicio resulta estéril, inútil, que simplemente no se escucha. Y lo que se hace es lo que se determina desde Carondelet. Dicho de manera muy simple, es una forma de simplificarlo, pero efectivamente la sensación es de que se trata de un debate tremendamente asimétrico. Es como diciendo, diga nomás lo que piensa y siga concursando, ¿no? Para decirlo de manera un poco jocosa, ¿no? Es lo mismo que ocurre cuando digo, se socializan las normativas, los proyectos de ley, en donde se invitan a cientos, a miles de personas para que expresen su criterio, pero a final de cuentas se hace lo que los asambleístas, lo que la mayoría oficialista quiere. Es lo mismo. Y yo tengo la sensación de que mucha gente comparte esa percepción que usted tiene, ¿no? Pero le voy a decir, por ejemplo, para darle un ejemplo de cómo se ve el tema del debate o del diálogo, cuando surgió el tema de la ley de herencias y se produjo la reacción ciudadana en Quito, sobre todo, que conocemos, se detuvo esto, y a mí me pareció prudente hacerlo, y fui partidario de ello. Pero, ¿cuál fue la reacción? Fue decir, bueno, tenemos que abrir un diálogo con la ciudadanía. Y la forma como muchos entendieron el diálogo fue la siguiente: tenemos que darnos un espacio para convencer a la gente de que tenemos la razón, de que estamos en lo correcto. En otras palabras, el diálogo se entiende como una instancia en la cual se va a predicar, se va a educar, se va a convencer a la gente de que el país o el gobierno tiene razón. El concepto de diálogo que yo pensaría es más correcto, en mi opinión, ¿no?, es que es el de recoger ideas para conformar la propuesta. O sea, hacer la propuesta desde lo que aportan ciudadanos, partidarios, incluso opositores, si es el caso, ¿no? Yo creo que no hay que cerrarse a la posibilidad de que un opositor tenga que decir algo que deba ser recogido. De hecho, en la Asamblea lo hacemos, eso es cierto, ha habido esos esfuerzos, al menos sinceramente creo que se han hecho, ¿no? Pero es muy distinto entender el diálogo como una especie de pedagogía para convencer o educar a los que no saben o no entienden, que decir, vamos a ver qué tiene que decir la gente, ¿no es cierto? Y considerando todo esto que hemos escuchado y visto, vamos a conformar nuestra propuesta. No sé si me entiende la diferencia. Por eso es que Alberto Acosta dice desde hace tiempo que la revolución ciudadana se ha desciudadanizado. Ahora, todo este divorcio suyo con Movimiento País, el público, aparece porque usted se opone a algunas enmiendas, entre ellas la que hablaba de la comunicación como servicio público. Sin embargo, usted votó por la ley de comunicación donde se hace esa referencia. ¿No hay una contradicción allí, doctor Bustamante? Yo no voté por esa ley. ¿Usted se abstuvo también? Yo no fui, yo precisamente... Claro, y eso era la norma que teníamos. Lo que pasa es que llegó un momento, después de que empecé a hacerlo cada vez con más frecuencia, me di cuenta que algo andaba mal, ¿no? Yo no estuve de acuerdo precisamente con el tema de la ley de comunicación en ese y otros puntos, ¿no? No digo que toda la ley de comunicación esté mal, no, yo no es un rechazo total a esa ley, pero sí hay algunos puntos, entre ellos el tema del servicio público, que a mí me parecía, bueno, en ese momento inconstitucional, y ciertamente, aunque hubiera sido constitucional, me hubiera parecido inadecuado. Yo creo que la comunicación, y lo dijo y lo he dicho una y otra vez, es un derecho humano, no un servicio público, porque el momento que se convierte en un servicio público, entonces queda bajo la regulación, rectoría y control estatal, y eso tiene todas las consecuencias que ya el siglo XX nos enseñó de sobra que pasa en los países que hacen eso, ¿no? De cualquiera sea su signo ideológico, esto no es un tema ni de izquierda ni de derecha. Ahora, doctor Bustamante, usted dice que no era cuestión de darse cuenta de que en Movimiento País no se podía discrepar, a lo mejor era un asunto de tolerancia. Cuando usted firmó ese juramento de lealtad luego de ser posesionado, en ese documento, que si bien es cierto no tiene mayor valor, renuncian los asambleístas a derechos constitucionales e incluso dicen que sobre sus cargos puede disponer el partido. El hecho de que una organización obligue o sugiera siquiera firmar un papel con esos contenidos no debería haber sido la gota que derramaba su vaso. A ver, mire, la verdad es la siguiente, ¿no? Cuando hay derechos que son irrenunciables, ¿no? O sea, que sencillamente no importa lo que uno firme, es como los derechos laborales, ¿no?
Si usted, por ejemplo, pone una cláusula, ¿no es cierto?, que viola el derecho laboral del ciudadano, por ejemplo, que dice que no reclamará ante la inspección del trabajo, no importa lo que usted ponga, el derecho es irrenunciable. Usted no puede renunciar a él aunque quiera, ¿no es cierto? Nosotros, obviamente, yo jamás aceptaría, ¿no es cierto?, que se disponga de mi cargo como asambleísta el movimiento, ¿no? Yo acepto y acepté plenamente que sea la Comisión de Ética que me sancione en mi calidad de adherente en ese tiempo. Y yo estaba cumpliendo las sanciones que como adherente me había impuesto la Comisión de Ética. Pero es como decir, cada instancia tiene su ámbito de competencia que le es propio, y en ese ámbito de competencia puede actuar. Pero, por ejemplo, es como de imaginar, ¿no es cierto?, que un juez penal me impusiera sanciones como movimiento, me suspendiera mi condición de adherente a país, ¿no?, como sanción por, digamos, una infracción de tránsito, lo que sea. No tendría sentido, sería totalmente contradictorio. Por eso mismo, yo no creo que nadie puede considerarse obligado a nada que no caiga dentro del ámbito de competencia de la instancia frente a la cual establece la obligación. Doctor Bustamante, un criterio respecto al señalamiento de vanidoso que le ha realizado el presidente de la República. Mira, los calificativos o opiniones sobre la personalidad de la gente son cosas extremadamente subjetivas. O sea, el presidente de la República tiene el derecho, igual que usted, igual que cualquiera de mis vecinos o cualquiera de mis amistades, a emitir un juicio sobre mis rasgos de personalidad. Creo que eso es una discusión que no lleva a ninguna parte. O sea, entrar a cuestionar o no eso es estéril. Algunas personas tendrán esa opinión, son dueñas de ella, yo la respeto y, bueno, si es que es desfavorable hacia mí, lo lamento. Pero no creo que sea un tema en el cual haya que entrar en polémicas. O sea, el presidente tiene su opinión, es dueño de ella, yo no voy a entrar en ese debate. Asambleísta Fernando Bustamante, gracias por acompañarnos esta mañana en Contacto Directo. Gracias. Estefi.